Ensalada de mango y pepino, receta saludable sin azúcar. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada vamos a comenzar con el protagonista de esta receta, el mango. Yo estoy usando un mango maduro, pero no demasiado blando, que esté en ese punto perfecto en que lo tocas y cede un poquito, pero mantiene firmeza. Lo primero que hago es lavarlo muy bien y luego pelar. Luego lo cortamos en cuadritos medianos, ni muy pequeños ni muy grandes, para que se sientan bien en cada bocado. Después vamos con la cebolla de huevo roja, que en esta receta va a aportar un contraste increíble, tanto en sabor como en color. Usamos solo media cebolla, la pelamos y la cortamos en plumas delgadas. Si eres de los que siente que la cebolla roja pica mucho, un truquito es dejarla en agua con un poquito de sal o con limón por unos 10 minuticos, eso suaviza el sabor sin quitarle su característico toque. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora seguimos con el pepino. Lo lavamos muy bien y para esta receta retiramos la cáscara. Luego cortamos en láminas delgadas y posteriormente cortamos en julianas. Una vez hecho esto, lo reservamos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Ahora vamos con un ingrediente que personalmente me encanta y que le da un aroma único a esta ensalada, la hierbabuena. Vamos a tomar un puñado de hojas frescas, las lavamos muy bien y las picamos finamente. Solo las hojas, sin el tallo grueso. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, el mango, la cebolla roja y la hierbabuena. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Daremos un toque de crocancia añadiendo 100 gramos de maní salado. Mezclamos una vez más y listo. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. El resultado es una ensalada con colores vibrantes, un aroma espectacular y un sabor que de verdad sorprende. Es ideal para acompañar carnes a la parrilla, como un buen pollo asado o un filete de pescado. No olviden suscribirse al canal Qué Rico Recetas, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas, y si les gustó este video, regálenme un like para seguir trayendo más ideas deliciosas, frescas y fáciles. Receta fácil y deliciosa, ensalada de mango apta para diabéticos. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos a otro delicioso capítulo de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar con el protagonista de muchas ensaladas tropicales, el mango. Escoge uno grande y maduro, pero que no esté demasiado blando para que puedas cortarlo fácilmente. Lo lavamos, lo pelamos con cuidado y luego lo cortamos en cubitos medianos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Continuamos con el pepino. Vamos a usar uno entero, preferiblemente que esté firme, con una cáscara lisa y un color verde parejo.
Lo primero que hacemos es lavarlo muy bien bajo el chorro de agua, lo secamos y vamos a cortarlo en láminas delgadas. Luego procedemos a cortarlo en cubos pequeños. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Vamos con el aguacate. Aquí es importante que esté en su punto justo de madurez, que al tocarlo se sienta suave pero no demasiado blando. Lo partimos por la mitad, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con cuidado y lo cortamos en cubos medianos. Ahora tomamos medio pimiento rojo. Lo lavamos muy bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiras delgaditas o en cuadritos pequeños. También vamos a usar media cebolla roja. La pelamos, la lavamos y la cortamos en plumas finitas o en cuadritos muy pequeños si prefieres un sabor más suave. Si sientes que la cebolla es muy fuerte, puedes dejarla unos minuticos en agua con limón o vinagre para suavizar su sabor. Y no puede faltar el toque fresco del cilantro. Usaremos un cuarto de manojo. Lo lavamos muy bien, lo secamos con papel absorbente y lo picamos finamente. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el pepino, el pimiento rojo, el aguacate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada la puedes servir como entrada, como acompañamiento de una carne a la parrilla, de pollo al horno, de pescado o incluso como plato principal en un almuerzo ligero. Así se prepara la más exquisita ensalada. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada vamos a empezar por la base, la lechuga. Yo estoy usando una lechuga verde lisa, pero si tú tienes otro tipo como crespa, romana o incluso espinaca fresca, también te sirve. Lo importante aquí es lavar muy bien las hojas. Puedes ponerlas en un bol con agua y unas gotas de vinagre blanco, dejarlas reposar un par de minutos, y luego enjuagarlas muy bien. Esto ayuda a eliminar cualquier impureza o bichito que pueda estar escondido entre las hojas. Repetimos este mismo proceso con 250 gramos de fresas frescas. Ahora vamos con el mango. Buscamos uno que esté en su punto, ni muy verde ni muy maduro, lo ideal es que esté pintón, que se deje cortar fácil pero que todavía tenga firmeza. Lo pelamos con mucho cuidado, le retiramos la pulpa alrededor de la semilla y lo cortamos en cubitos. El mango le aporta dulzura, una textura suave y jugosa, y además es una fuente excelente de vitamina y fibra. Una delicia tropical que no puede faltar. Te invito con todo el cariño a suscribirte a este canal, donde todos los días subimos recetas para todos los gustos, fáciles, saludables, sin azúcar, y pensadas para toda la familia. Seguimos con el aguacate. Vamos a cortar uno que esté maduro pero firme, lo abrimos por la mitad, le quitamos la semilla y con la ayuda de una cuchara lo sacamos con cuidado. Luego lo cortamos también en cubos. El aguacate es riquísimo en grasas saludables, especialmente en ácido oleico, que es excelente para el corazón. Además, tiene potasio, vitamina y una textura tan cremosa que parece un regalo de la naturaleza.
Retomamos las fresas, las escurrimos y les quitamos el tallito verde. Luego las partimos en mitades o en cuartos, dependiendo del tamaño. Para que no te pierdas ningún detalle, en la descripción de este video encontrarás la lista completa de ingredientes que utilizamos. Todo está organizado para que puedas consultarlo mientras preparas esta deliciosa receta. Retomamos la lechuga y una vez limpias, las vamos a escurrir bien. Puedes usar una centrífuga de lechuga o simplemente secarlas con un paño limpio o servilletas. Es importante que estén bien secas para que no se agüe nuestra ensalada. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las fresas, el mango, el aguacate y la lechuga. Con una cuchara grande mezclaremos suavemente hasta que los ingredientes se integren. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Con una cuchara grande mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Finalmente servimos y decoramos con queso parmesano rallado y ¡listo! Como siempre, gracias por acompañarme hasta el final, por ser parte de esta linda comunidad Qué Rico Recetas. Si te gustó esta preparación, regálame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas fáciles, ricas y llenas de amor. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno de cosas bonitas, y nos vemos muy pronto en otra receta deliciosa.